Buenas tardes, bienvenidos y gracias por asistir a esta sesión virtual de Puertas Abiertas de la Facultad de Economía. Mi nombre es Cristina Crespo, soy vicedecana de Participación, Voluntariado e Igualdad y responsable de las relaciones de la Facultad con Secundaria. El objetivo de esta jornada es daros a conocer los estudios que se imparten en la Facultad de Economía para ayudaros a tomar una de las decisiones más importantes en esta etapa en la que os encontráis. ¿Qué quiero estudiar? En esta sesión se os van a dar unas pinceladas generales para que podáis conocer el funcionamiento de la facultad y todo lo que os puede ofrecer. Como veréis, no tenéis activado ni el audio ni el vídeo, pero sí que podéis ir formulando preguntas a través del chat que tanto mi compañera Dolores Monteagut, vicedecana de Calidad y Acreditaciones, y yo misma iremos recogiendo para poder dar una respuesta cuando finalice la sesión. No obstante, al final de la sesión general, se van a abrir unas salas virtuales paralelas, una por cada uno de los grados y una específica para cuestiones administrativas, donde se os ofrecerá información de cada uno de los grados y podréis realizar a los coordinadores las consultas que consideréis oportunas. Para entrar en estas salas se os facilitará un enlace que aparecerá en el chat, donde podréis acceder directamente a las mismas. Bien, pues vamos a dar comienzo con las palabras de nuestro decano, José Manuel Pastor. Adelante, José Manuel. Good afternoon, buenas tardes, buena vesprada. Soc José Manuel Pastor, degà de la Facultat d'Economia i he saludat en aquests tres idiomes perquè són els tres idiomes en els quals podeu estudiar en la facultat, encara que avui realitzarem l'activitat en espanyol perquè ens acompanyen en aquesta sessió persones de fora de la comunitat. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión informativa virtual del programa Estudia en la Facultad. Y afortunadamente pues quisiera comenzar diciendo que en la facultad tenemos más demanda, más petición de estudiantes para estudiar que oferta de plazas y por tanto, como ha dicho antes la vicedecana, el objetivo de esta sesión es informaros para que toméis la mejor decisión, porque como luego os diré, somos una universidad pública y es en esta vocación de servicio público la que nos anima a hacer esta sesión informativa. Como sabéis, para comenzar, pues vivimos en unos momentos muy difíciles, quizás haya pasado lo peor a nivel sanitario, pero seguro que viene una tremenda crisis económica y social. Hoy sabéis que es el último día de luto oficial y consideramos que es momento para recordar a todas aquellas personas que de forma dramática han perdido sus vidas y nos gustaría dedicarles este pequeño homenaje. Y aunque la verdad es que lo más duro ha pasado, es momento de mirar hacia adelante y de construir entre todos una sociedad mejor. Porque si finalmente decidís estudiar en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, tendréis muchas oportunidades de hacerlo como futuros profesionales, como futuros economistas. En esta universidad hemos afrontado estas difíciles circunstancias muy unidos, la verdad. Estamos muy satisfechos. El profesorado se ha adaptado para realizar las clases online, el personal de administración está duplicando esfuerzos para hacer sus tareas desde sus domicilios y no me voy a olvidar de los estudiantes que como vosotros han tenido que dar las clases a distancia o incluso dejar sus empresas de práctica o sus destinos Erasmus. Pero bueno, yo creo que es una magnífica experiencia vital y todos hemos de sacar lecciones de ello en lo profesional y en lo personal. No sabemos cómo afrontaremos septiembre todavía, pero tranquilos que en nuestra universidad, en nuestra facultad y yo creo que en todas las universidades públicas estamos ya preparándonos para cualquier escenario, aunque todo indica que por lo menos en los primeros meses las primeras clases serán de forma semipresencial, combinando un poco las clases online con las clases presenciales. Bien, comenzaré presentando lo que es la Universidad de Valencia, la Universitat. Como sabéis, la Universitat de Valencia es la Universitat de la Ciutat. Tiene una calle, incluso con su nombre. Fue creada por els jurats de la ciutat, los antiguos concejales, hace más de 520 años. Fijaros, en tiempos de los reyes católicos. No es una universidad creada ni por el Estado ni por la Iglesia, es una universidad creada por la propia ciudad. Yo os invito a que visitéis la sede, esta foto que veis es de la calle de la Nave, de su edificio histórico, y que hagáis una visita guiada, que es gratuita. Y seguro que resultará de mucho interés. Como sabéis, la Universidad de Valencia es una universidad pública y esto es un detalle muy importante que tiene un enorme significado y que quiero detenerme. Fijaros, que sea una universidad pública significa que todos y todas tenéis las mismas opciones de entrar a estudiar en la universidad en cualquiera de sus grados. Lo único que se fija la Consellería de Educación es en vuestra nota esta que vais a sacar de la SEPAU, del selectivo y de la nota del bachillerato.
Y una vez dentro, cuando estéis ya, por ejemplo, en la Facultad de Economía o en cualquier otra facultad, seréis tratados a todos por igual. Cuando haya que elegir una práctica, cuando haya que elegir un destino Erasmus, el criterio que nos fijaremos es en vuestra nota, en vuestros méritos, en vuestra valía personal, y no en vuestra familia, la familia de la que vengáis o en vuestro nivel de renta. Nos fijaremos en la nota. Todos, la siguiente circunstancia que hay que tener en cuenta en una universidad pública es que todos vais a pagar lo mismo. En un grado como el nuestro, de la Facultad de Economía, pagaréis algo menos de 1.000 euros al año. 1.000 euros al año. Bien, los estudiantes que estudian en la facultad, y estoy seguro que vosotros también, cuando estudiasteis economía en bachillerato, sabéis muy bien en la diferencia entre precio y coste, ¿verdad? Pues aquí sucede lo mismo. Como vosotros sabéis, la sanidad es gratuita. Es decir, el precio es cero, pero obviamente esto no significa que sea gratis, es decir, que no tenga coste. Pues bien, los 1.000 euros que vais a pagar si estudiáis en una titulación como las de la Facultad de Economía, es el precio por estudiar un curso, pero no es el coste. Con lo que se paga, apenas se paga el 20% del coste de una carrera como esta. El coste de una carrera como esta está en torno a 7.000 euros al año. ¿Y esto qué significa? ¿De dónde sale el 80% restante? ¿De dónde salen esos 6.000 euros restantes que el estudiante no paga? Bueno, pues significa que la sociedad, pagando impuestos, está financiando vuestros estudios para que muchos más estudiantes puedan ir a la universidad y ninguno se quede en el camino por falta de recursos. Se trata de garantizar la igualdad de oportunidades y eso es lo que se hace en una universidad pública. Y por eso es por lo que le digo a mis estudiantes que deben de ser responsables por sus estudios, porque la universidad está financiando, fijaros, el 80% del coste, y en el caso de los que tienen beca, pues les estarían financiando el 100%. ¿Y por qué la sociedad valenciana financia los estudios de los jóvenes? Quien dice la valenciana, dice la castellano-manchega o la madrileña o la andaluza. ¿Por qué financia los estudios? ¿Por qué no se gasta ese escaso presupuesto en sanidad, por ejemplo, o en cuidado de personas mayores, o en guarderías, o en mejores carreteras? Fijaros, lo hace porque quiere que su juventud, que sus jóvenes, sean buenos profesionales, sean capaces de sacar el país hacia adelante. Pues porque vosotros, ahora os parecerá muy lejos, pero vosotros sois los directivos del futuro, los políticos del futuro, los responsables de llevar las riendas del país. Y está demostrado que las sociedades con más universitarios son las que son más avanzadas, las que tienen mayores cuotas de bienestar, mayores niveles de renta per cápita, menores índices de criminalidad y un largo etcétera. Y por eso es porque la sociedad quiere lo mejor para su juventud. Y por eso os facilita los mejores profesores. Profesores que en el caso de la Facultad de Economía, un 87% son doctores en prestigiosas universidades nacionales o extranjeras. Y también os ofrece las mejores instalaciones. Es una pena, la verdad, que no podáis acudir a nuestro campus y tengáis que hacerlo ahora virtualmente para que veáis el campus de deporte, las aulas, los salones, etcétera. Y todo esto lo hace sin ánimo de lucro. Porque al igual que la sanidad, las actividades que desarrollamos en una universidad pública, en una facultad como la Facultad de Economía, los cursos ofertados, toda la actividad que hacemos la hacemos sin pensar en la rentabilidad monetaria, lo hacemos pensando en la rentabilidad social. Lo siguiente que quiero deciros en esta intervención es que el acceso a la universidad os va a permitir alcanzar objetivos inalcanzables para otros jóvenes con menores niveles de estudio. Ya sé que vosotros estáis convencidos de ello, de las ventajas que supone estudiar en la universidad. No en vano estáis dedicando un viernes por la tarde a asistir a este seminario virtual. Pero me gustaría repetirlo o subrayarlo para que fuerais más conscientes. Fijaros, la universidad es el mejor ascensor social que se ha inventado. ¿Y esto qué significa, esto del ascensor social? Pues fijaros, para ser de clase alta, es muy bueno que tus padres sean de clase alta, ¿no? Y alguien diría que tenía ya el camino recorrido. Pero fijaros, eso es mucho más importante, mucho más determinante que una persona tenga estudios universitarios que el que sus padres sean de clase alta. Y hay muchos más datos que muestran las ventajas de tener estudios universitarios. Por ejemplo, los salarios de los universitarios son un 70% más alto que los salarios que tienen las personas de bachillerato. Pero es que son 2,4 veces más alto que los salarios que perciben las personas sin estudios o con estudios primarios. ¿Y qué sucede con la tasa de desempleo? Pues también los datos nos ofrecen información que corrobora las ventajas de tener estudios universitarios. Fijaros, la tasa de paro de los universitarios es la mitad que la tasa de paro media de la población. Y los contratos laborales no solamente son mejores puestos de trabajo, sino también hay mayor estabilidad en el empleo y menor temporalidad. Bien, os he dicho que la Facultad de Economía es de la Universidad de Valencia y que la Universidad de Valencia es una universidad pública.
pero no es una universidad pública o cualquiera. Fijaros, la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia se encuentra entre las 150 mejores universidades del mundo de acuerdo con el ranking de Shanghái. Y somos la número 1 de España, la número 1 de España en las áreas de economía y empresa. Y alguien puede decir, 150 mejor del mundo, bueno, es que hay 17.500 universidades en el mundo. Por tanto, estar entre las 150 mejores del mundo es un mérito sin duda subrayable. También me gustaría decir que no solo somos la facultad más grande de la universidad, o somos la facultad más grande de toda la Comunidad Valenciana. Esto es un dato importante, simplemente en algo que a los jóvenes os interesa mucho, que es la interesantísima vida estudiantil y la cantidad de actividades que hay para realizar. Pero a mí me gusta no solamente destacar el tamaño o el aspecto cuantitativo, no siempre más es mejor, sino el aspecto cualitativo. Y es que la Facultad de Economía también destaca, o si en algo destaca, es por su calidad. A lo largo de esta sesión, y no voy a entrar en detalle, algunos estudiantes os van a informar sobre nuestra facultad, sobre la oferta de titulaciones, la amplia oferta, la más amplia de toda la Comunidad Valenciana, su liderazgo en términos de internacionalización, su enorme oferta de prácticas y todo el conjunto de actividades complementarias que os hará de vosotros unos grandes profesionales. Y no quiero extenderme más, solo deciros que si elegís esta universidad, y en concreto esta facultad, tendréis los mejores ingredientes para construir vuestros sueños. Obviamente, estos ingredientes hay que cocinarlos, y esto lo debéis hacer vosotros, con vuestro esfuerzo. Y finalizo deseándoos mucha suerte, muchos ánimos para esta recta final, antes del examen del selectivo, paciencia y comprensión a los padres y madres que seguro nos están escuchando hoy también aquí. Son días muy duros y la verdad es que vuestros hijos necesitan de vuestro apoyo porque es un momento muy importante de mucha tensión para su vida. Y respecto a la elección que hagáis, a los estudiantes yo os diría que mucha tranquilidad. Quería transmitiros sobre todo tranquilidad. Informaros muy bien, como estáis haciendo hoy aquí. Elegir el grado y la universidad en la que penséis que vais a ser felices. Porque la verdad es que si uno no es feliz en lo que hace y no le pone ilusión, pues no consigue sus sueños. Y la verdad es que este es el objetivo de nuestra facultad y es nuestro lema. Nuestra meta es nuestra meta es que alcancéis lo que soñéis. Y por mi parte nada más. Espero que hayáis tenido una buena impresión de lo que es nuestra facultad y ahora vamos a dar paso a nuestra vicedecana de estudios de grado, Dolores Forés. Os va a presentar de una manera general los diferentes grados que os ofrecemos en nuestra facultad. Pues como os decíamos, cuando finalice la sesión ya podréis informaros de una forma más puntual en aquellos grados en los que tengáis más interés. Adelante, Dolores. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Gracias por acompañarnos. Soy Dolores Forés, vicedecana de Estudios de Grado de la Facultad de Economía y voy a explicaros nuestra oferta de grados en esta sesión del programa Estudia a la Facultad de Economía. Si nos estáis acompañando esta tarde es porque tal vez os habéis planteado estudiar alguno de los títulos que se imparten en este centro. ¿Y cuáles son esos títulos? Os vamos a ofertar 6 grados y 2 dobles grados propios, además de varios dobles grados internacionales que después os explicará la vicedecana de Relaciones Internacionales. ¿Cuál es la estructura y el contenido de los grados? Comenzamos por describir lo que es un grado. La unidad que mide la carga docente de los estudios es el crédito. Cada grado consta de 240 créditos en 4 cursos académicos, es decir, 60 créditos en cada uno de los cursos. Estos 240 créditos se dividen en formación básica, 60 créditos que generalmente se imparten en primer curso y que permiten la transversalidad entre los distintos grados. Una parte de formación obligatoria, con una carga distinta para cada grado. Otra parte de optatividad, también variable en cada grado y que favorece la especialización. Luego tenéis las prácticas profesionales curriculares, de las que también os hablaremos después, y el trabajo de final de grado, que es obligatorio en todos ellos. Sin entrar en las asignaturas específicas de cada uno de los grados, vamos a analizar el peso de las materias que los conforman, para que os podáis hacer una idea de los contenidos y los podáis diferenciar. En primer lugar, y tal vez es el más conocido, es el grado en Administración y Dirección de Empresas o ADE. Ofertamos 440 plazas en Valencia y 70 en Ontinyent, con grupos en castellano, en valenciano, en inglés y un grupo árabe. Con las asignaturas optativas, en este grado se ofertan 5 especializaciones, que son Creación y Dirección de Empresas, Dirección Comercial,
dirección de operaciones y logística, dirección de recursos humanos y dirección financiera. Esto hace que el peso que observáis en algunas materias se vea reforzado en los itinerarios curriculares según la elección de cada estudiante. Por ejemplo, en contabilidad, en finanzas, en dirección de empresas o marketing. En cuanto a las salidas profesionales, serían todas aquellas referidas a la creación y dirección de empresas y a la asesoría y consultoría en todas las áreas funcionales de la organización. El siguiente grado es el grado en economía. Este grado forma a profesionales capaces de entender la relación entre economía y sociedad y proponer soluciones a los problemas económicos desde una perspectiva global. Ofertamos 210 plazas, también con grupos en castellano, en valenciano, en inglés y un grupo árabe. En la distribución del gráfico podéis ver el gran peso de los contenidos de economía, como puede ser microeconomía, macroeconomía, políticas económicas, etc. También dentro de este grado se ofertan 4 especializaciones o itinerarios curriculares, que son análisis económico, economía industrial y de la empresa, economía internacional y territorio y economía pública. Entre las salidas profesionales más atractivas podemos mencionar el propio ejercicio libre de la profesión de economista o el trabajo en organismos e instituciones nacionales e internacionales. El siguiente grado sería el grado en negocios internacionales. Este grado podríamos decir que es como un ADE, pero orientado a un contexto multinacional. Ofertamos 150 plazas cada curso académico, 75 de ellas en castellano y 75 en inglés, con un grupo árabe. La nota de corte en este curso pasado ha sido de 12,214, de las más altas de la Universidad de Valencia. Si observamos la distribución de materias, podría parecer similar a ADE, pero los contenidos tienen todos una visión internacional. Además, se incluyen los idiomas, de los cuales obligatoriamente se han de cursar 2. También se ofertan 3 especializaciones o itinerarios curriculares. Entorno económico internacional, algo similar a una economía internacional, finanzas y contabilidad y organización y marketing. Y de una forma general, las salidas profesionales serían similares a las de ADE y a las de ECO, pero en empresas e instituciones donde prime una perspectiva internacional. El siguiente grado, el grado en finanzas y contabilidad, es un grado muy específico en sí mismo y por eso no oferta itinerarios curriculares, aunque sí una parte de optatividad. En el gráfico se puede observar el mayor peso de las asignaturas en finanzas y contabilidad, coincidiendo con el nombre propio del grado. La actividad profesional más ligada a este título consistiría, entre otras, en gestión y asesoramiento en cualquier tipo de entidad o empresa. El siguiente grado que os ofertamos es el grado en turismo, que tiene la particularidad de ser muy multidisciplinar y dirigirse a un sector económico también muy específico, el turismo. En el gráfico podéis ver la variación en la oferta de contenidos de este grado, como hemos dicho, multidisciplinar, y también se ofertan materias como geografía, historia, psicología, sociología o los idiomas. Y en este caso también se cursan obligatoriamente 2 idiomas. Se ofertan 3 especializaciones: dirección de empresas turísticas, planificación de destinos turísticos y turismo urbano. El grado en turismo de la Facultad de Economía ha renovado la certificación de calidad tertual otorgada por la Organización Mundial del Turismo. Como salidas profesionales podríamos destacar la dirección de empresas o departamentos en el sector del turismo y también la planificación y promoción del turismo en organismos públicos y privados. Un sexto grado del que voy a hablaros es el último que hemos impartido en la facultad, es el que denominamos Inteligencia Analítica de Negocios o VIA, por el nombre en inglés. Se ha implantado, como os decía, el presente curso académico y forma a profesionales con un perfil de los más demandados actualmente. Es decir, con una combinación de competencias técnicas y de visión de negocio, capacitados en las modernas tecnologías de análisis de datos y las aplicaciones a la gestión empresarial. Ofertamos 50 plazas. La nota de corte ha sido de 11,417,
bastante alta y con una gran lista de espera. Como podéis observar en el gráfico, en este título tienen un gran peso los métodos cuantitativos. Si sumamos la estadística, las matemáticas y la informática, prácticamente suman el 50% de los contenidos del grado, pero complementados con la visión económica y empresarial necesaria que nos da la economía, la contabilidad, el marketing digital, la dirección de empresas, las finanzas o el derecho en todo aquello que afecta a la protección de datos. El desarrollo profesional de un graduado o una graduada en vía es el de un profesional capaz de trabajar con la información que ofrecen los datos y convertirlos en la materia prima para la toma de decisiones en las empresas. En cuanto a los dobles grados, como decía, impartimos dos propios. El primero, el doble grado en ADE Derecho. Ya sabéis que los dobles grados son ofertas muy atractivas para los potenciales estudiantes universitarios. Y este doble grado forma profesionales con un perfil que combina la administración y dirección de empresas con el dominio del campo jurídico. Se ofertan 100 plazas, 50 en valenciano y 50 en castellano, y la nota de corte ha sido de 12,144. Al finalizar estos estudios y con este doble grado, después de cursar 370,5 créditos en 5 años, se van a obtener 2 títulos, el de graduado o graduada en ADE y el de graduado o graduada en Derecho. Los contenidos se dividen prácticamente por mitades en materias de los 2 grados de origen, ADE y Derecho. Los graduados y graduadas adquieren competencias que les permiten trabajar en profesiones que requieren cualquiera de los perfiles de los 2 grados de origen o una combinación de los 2. El segundo grado, doble grado propio que os ofertamos es el doble grado en Turismo y ADE, más conocido como TADE. Este doble grado ofrece una formación en Administración y Dirección de Empresas con un conocimiento profundo del sector turístico, a la vez que permite alcanzar un elevado nivel en 2 lenguas extranjeras. Se ofertan 60 plazas y la nota de corte ha sido de 10,622. Al finalizar los estudios, tras haber cursado 360 créditos en 5 años, los graduados y graduadas obtienen el título del grado en ADE con la mención de Creación y Dirección de Empresas y el grado en Turismo con la mención de Dirección de Empresas Turísticas. La importancia del sector turístico en la economía y su potencial desarrollo hacen que la cualificación profesional que se obtiene sea muy adecuada a la demanda del mercado y que favorezca la inserción laboral de los titulados, cuyo ejercicio profesional se puede llevar a cabo en el ámbito de cualquiera de los 2 grados de origen. En esta diapositiva queríamos mostraros, y ya como resumen, cuál es la diferencia de peso de todas las materias que hemos visto anteriormente en los distintos grados, para que los podáis diferenciar y los podáis distinguir. Por ejemplo, podéis ver que la banda naranja, que es la banda de Economía, pues tiene un mayor peso en grados como los de Economía, o bien en otros grados más cuantitativos, la banda lila, que es la de Matemáticas y Estadística, como podría ser el grado en vía. Bien, con esto espero haberos aclarado algunas de las dudas que pudieseis tener sobre la oferta formativa de la facultad, y recordad que al finalizar esta sesión y alrededor de las 6 podéis acceder a sesiones paralelas específicas de cada grado si queréis saber más sobre cualquiera de ellos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Dolores. Seguimos avanzando en esta sesión y ahora con Elvira Cerver. Es vicedecana de Dinamización y Empleabilidad y va a tratar un tema que es muy importante para vuestra formación, como son las prácticas de empresa. Cuando quieras, Elvira. Sí, buenas tardes. Soy Elvira Cerver, responsable de las prácticas en empresa de la Facultad de Economía. Y bien, estudiemos lo que estudiemos, pues todos acabamos trabajando en empresas o en instituciones. Es lo natural y es lo que deseamos. Pero cuando estamos estudiando, es inevitable que nos preguntemos si al finalizar vamos a encontrar un puesto de trabajo. Y la duda surge porque las empresas normalmente requieren experiencia y, claro, a menudo en ese momento pues no la tenemos. Pues bien, la formación que impartimos en la Facultad de Economía tiene como objetivo preparar a nuestros estudiantes para el ejercicio profesional, y esto también incluye acercarles al máximo a la realidad empresarial de nuestro entorno.
Y este es precisamente el sentido de las prácticas formativas en empresa. E insisto, no de formativas. Son formativas, son una asignatura más del plan de estudios en el último curso. Además, implican una relación contractual entre el estudiante y la empresa. ¿Y a qué me refiero? ¿En qué consiste ese contrato o ese acuerdo? Pues bien, por una parte, se le permite al estudiante realizar tareas relacionadas con su ámbito de estudio, poner en práctica las competencias que ha ido adquiriendo durante el grado en el aula y a la vez que vaya adquiriendo con las prácticas pues otras competencias que solo es posible gracias al ejercicio profesional y al ejercicio de la actividad junto a un profesional. Por otro lado, para las empresas, este acuerdo es una forma de conocer, de contactar con talento joven, de saber más sobre cómo son estos estudiantes que cuando acaben su carrera, que cuando acaben su grado, les enviarán el currículum y se incorporarán para trabajar en ellas. Seguro que vosotros mismos intuís qué os aportan las prácticas en empresa, pero ahora en este momento aquí voy a destacar lo más relevante. Lo primero que os aportan es experiencia profesional. Os dan la primera oportunidad de desarrollaros como profesionales, de adquirir experiencia en una empresa real y demostrar lo que valéis. Os permiten también conocer la vida laboral. Aprenderéis a trabajar en equipo y a comportaros en la empresa. Tened en cuenta que hay habilidades que solo se aprenden junto a un profesional, como es el asimilar la cultura empresarial, el sentido de la responsabilidad de las tareas, la organización del trabajo, etc. Además, las prácticas también os permiten hacer contactos laborales interesantes que pueden daros oportunidades tanto al finalizar esas prácticas como en el futuro. Al acabar, en algunas ocasiones pasan a ser vuestro primer empleo, pero aunque este no sea el caso, siempre son una experiencia útil para futuros procesos de selección, porque en definitiva pasan a formar parte de vuestro currículum vitae. Además, remarcar varias cosas. Es interesante que sepáis también que muchas de ellas están dotadas de bolsa económica, que si tenéis vocación internacional podéis plantearos hacerlas en el extranjero y que, además de las prácticas curriculares, podéis realizar a lo largo de vuestro grado las llamadas prácticas extracurriculares, que son de carácter voluntario y os permiten acumular experiencias, tener más experiencias en número, diferentes, y que en definitiva os ayuden a decidir cuando terminéis a qué os queréis dedicar. Somos un centro muy grande. Anualmente colaboran con nosotros unas 800 empresas y gestionamos más de 1.700 ofertas de prácticas. Pensad que contactamos con empresas muy variadas, organizaciones muy heterogéneas, de tamaños diversos, de sectores de actividad diversos y con tareas muy diferentes. Y esto es lo que precisamente os va a permitir elegir y seleccionar aquella práctica que más se ajuste, que más se adecue a vuestros intereses reales. Una muestra de este gran conjunto de organizaciones que barajamos la podéis observar en esta transparencia. Deciros que todas las ofertas que pasan por la facultad son revisadas por la comisión de prácticas para asegurarnos de que cumplen con los requisitos de calidad y excelencia académica que exigimos desde la Facultad de Economía. Nuestro compromiso es ayudaros a realizar prácticas de calidad como un excelente complemento a vuestra formación, tanto académica como personal. Me gustaría ahora poder contrastar todo lo que acabo de contaros con Isabel Pastor. Isabel se va a graduar próximamente en ADE y ha realizado sus prácticas precisamente este curso. Isabel, muchas gracias por participar en este webinar y cuéntanos tu experiencia. Gracias a todos. Hola, muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Pues nada, como ha dicho Elvira, yo soy Isabel Pastor y estoy acabando mi grado en ADE y finalizando mis prácticas en Abas Media Levante, una agencia de medios ubicada en Valencia. ¿Y qué es una agencia de medios? Pues para los que no lo sepáis, una agencia de medios se encarga de organizar las diferentes campañas publicitarias en los distintos medios de comunicación para poder así valorar el impacto que tienen con los anunciantes. Pero bueno, no os preocupéis que aún nos queda mucho y cuando llegue el momento de las prácticas, la universidad oferta una amplia oferta de prácticas, de hecho más de 700 empresas, como ha dicho Elvira, y también tendréis la opción de hacer autopracticum, que es lo que yo elegí. Autopracticum es buscarte la empresa por ti misma. Yo la verdad es que elegí esta opción porque desde siempre me había gustado mucho el marketing y quería asegurarme de realizar las prácticas en un departamento de marketing para poder así cerciorarme de si realmente era lo que me gustaba, porque como sabéis no es lo mismo la teoría que la práctica.
Y nada, personalmente yo he tenido una experiencia muy buena. La verdad es que no os voy a mentir, cuando llegas a una empresa tienes bastante miedo porque no sabes si lo vas a hacer bien, pero os puedo asegurar de corazón y por experiencia que la Universidad de Valencia nos forma a todos muy bien. Vais a salir muy bien preparados, vais a poder aplicar todos los conocimientos teóricos en el ámbito empresarial, vais a adaptaros con mucha facilidad, a aprender más rápido, a ser mucho más autónomos. Y eso es algo que yo he podido experimentar y que por eso os cuento. La verdad es que he tenido suerte porque me han tratado muy bien siempre en las prácticas. Personalmente ahora ya me queda un mes y me han dado feedback siempre que han podido y es lo que yo os quiero transmitir. Al final solo aprendes el espíritu empresarial en las prácticas. Por eso os invito a realizar prácticas extracurriculares y curriculares. Y diréis, ¿qué es eso? A mí también me sonaba chino cuando entré. Las extracurriculares son prácticas voluntarias que podéis realizarlas cuando finalicéis el curso en segundo y luego están las extracurriculares que podéis hacerlas en cuarto. Yo os invito a hacer las dos, que es lo que yo hice, porque, como os digo, el espíritu empresarial se aprende en la oficina y vais a aprender un montón de cosas. De hecho, yo si tuviera que decir todo lo que he aprendido, creo que sería imposible, pero si tuviera que resumirlo así en 3 puntos, sería... Me han enseñado sobre todo a trabajar en equipo, que aunque pensemos que sabemos, no es lo mismo trabajar en equipo con jefes que con compañeros. También me han enseñado a priorizar cuando tengo diversas tareas y hacerlas en una mañana. Y sobre todo yo creo que me han enseñado a conocerme a mí misma, a conocer mis fortalezas y pues corregir mis debilidades. Y sobre todo a saber lo que yo busco en un trabajo, porque al final pasamos muchas horas ahí. Y pues mi consejo que os quiero dar es que pongáis muchas ganas, pero bueno, en las prácticas y en la carrera, que tengáis mucha ilusión y ganas de aprender, porque al final las empresas es lo que más valoran. A mí personalmente ya me queda un mes de prácticas y me da un montón de pena irme, pero la verdad es que me quedo con que, porque por el coronavirus no me han podido contratar, me han dicho que están muy contentos conmigo, pero yo me quedo con la experiencia que me llevo y con saber que he dado la talla. Aquí también quería hacer un inciso. Las empresas de prácticas no tienen la finalidad de contratar estudiantes, sino que se ofrecen voluntarias para formar al estudiante. Entonces, yo os digo que si no os alargan el contrato, no os preocupéis, que somos jóvenes, nos queda mucho camino por delante y os aconsejo que aprovechéis la experiencia al máximo porque es una oportunidad fabulosa. Así que eso, espero que os haya ayudado, bueno, os servido mi experiencia y que muchísima suerte en el selectivo y a por todas, chicos. Un beso. Bueno, muchas gracias, Elvira e Isabel. Creo que el testimonio de Isabel nos muestra pues, la motivación que supone para los estudiantes trasladar al terreno real, lo que se estudia y lo que se aprende en la facultad. Vamos a dar paso a otro tema que seguro os interesa mucho, que es la movilidad internacional de estudiantes. Y para ello contamos con nuestra vicedecana de Relaciones Internacionales, Asunción Fernández. Adelante. Hola, muy buenas. Mi nombre es Asunción Hernández y bueno, como vicedecana de Relaciones Internacionales me toca hablaros de la movilidad internacional. O dicho de otra forma, de la posibilidad que os ofrecemos y que todos tenéis de estudiar en el extranjero mientras que estáis haciendo vuestros estudios de grado. Claro, la primera pregunta que supongo que os surge es, ole, estudiar en el extranjero, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues eso depende de vosotros. Vosotros elegís o podréis estudiar un semestre en el extranjero, todo un año escolar en el extranjero, o si elegís alguna de las dobles titulaciones internacionales que os ofrecemos y que después os explicaré, 2 años en el extranjero. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía tenemos muy claro que dentro de vuestros estudios de grado es muy importante que podáis disfrutar de una beca de movilidad. Una beca de movilidad con la que podéis estudiar o bien en alguna universidad europea o bien en alguna universidad del resto del mundo. Esta movilidad internacional complementará vuestros estudios y os ofrecerá la mejor experiencia de vuestra vida. De hecho, la Facultad de Economía somos conscientes de la importancia que es estudiar en el extranjero y por eso te ofrecemos la oportunidad de continuar tus estudios ni más ni menos que en 400 universidades europeas o bien, si es tu elección, en algunas de las más de 100 universidades pertenecientes a Estados Unidos o a Canadá, Sudamérica, China, Japón, Corea del Sur o Australia. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas podrían ser innumerables. Solamente a título de ejemplo yo te puedo decir que, primero, mejorarás muchísimo tu nivel de idioma. Segundo, vivirás
en un entorno multicultural y conocerás nuevos amigos. Estudiarás con una metodología completamente diferente, ya que te incorporas como un estudiante local a cualquiera de las universidades extranjeras siguiendo su propia metodología docente. Y, no menos importante, pagas la matrícula en la Universidad de Valencia, que como ha dicho anteriormente el decano, pueden ser unos 1.000 euros, y ya no pagas más matrícula en la Universidad de Destino, sino que estudiarás allí y te sentarás al lado, pues de, por ejemplo, un estudiante americano que ha pagado por un curso escolar unos 40.000 dólares. En definitiva, como dicen todos nuestros estudiantes, cuando vuelven tendrás la mejor experiencia de tu vida. Al mismo tiempo, más de 700 alumnos extranjeros eligen la Facultad de Economía para proseguir sus estudios de grado con nosotros, lo que te ofrece también la oportunidad de conocer otras personas de otros países de tu misma edad e intereses y que van a estar estudiando con nosotros durante unos meses, bien un semestre o bien un año académico completo. Además de todo lo que te he estado mencionando, lo que más caracteriza a la Facultad de Economía respecto de otras facultades y otras universidades son las dobles titulaciones internacionales que ofrecemos. La Facultad de Economía tiene más de 20 años de experiencia en ofrecer a nuestros estudiantes esta posibilidad. Vale, supongo que te preguntarás, ¿y en qué consiste esto de las dobles titulaciones internacionales? El modelo de doble titulación internacional implica que durante tus estudios de grado, que ya sabes que son 4 años, bueno, pues lo dividimos en una estructura de 2 más 2. Es decir, vas a realizar los 2 primeros años de tus estudios, el grado que elijas, en la Universidad de Valencia y tus 2 últimos años en la Universidad de Destino. Evidentemente, también en esa Universidad de Destino vas a realizar tus prácticas en empresa y tu trabajo final de grado. Y después de estos 4 años, los 2 primeros años aquí con nosotros y los 2 últimos años en la Universidad de Destino, vas a obtener 2 títulos oficiales, no solamente el de la Universidad de Valencia, en el grado que hayas elegido, sino también el de la Universidad de Destino, en el grado que tú estás haciendo allí esos 2 últimos años. Como podéis observar en este mapa, tenemos actualmente 13 doble titulaciones internacionales distribuidas en diferentes países y así en Alemania tenemos 3, en Francia tenemos otras 3, Reino Unido 2, en Italia 1, en Rusia 2 y en Estados Unidos otras 2. En concreto, ofrecemos, por ejemplo, como podéis ver en la pantalla, 8 doble titulaciones internacionales en el grado de International Business. Por tanto, tú obtendrías tu título del grado en International Business por la Universidad de Valencia y además el grado en International Business por la Universidad de Heilbronn, la Universidad de Marsella, la de Nottingham, etcétera, de alguna de las que tú hayas elegido dentro de tu grado. Tenemos también una doble titulación internacional en el grado de Economía y 4 doble titulaciones en el grado de Administración de Empresas. Pero yo creo que para que os cuenten mejor de primera mano cómo fue la experiencia estudiando una doble titulación internacional, tenemos con nosotros a una estudiante nuestra, una estudiante que fue y que realizó la doble titulación internacional, que es Inés Rosén. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola Asunción, ¿qué tal? Muchísimas gracias por participar con nosotros. Bueno, para que todos lo sepáis, Inés fue alumna de la Facultad de Economía, estudiante de doble titulación internacional en el grado de International Business y se fue ni más ni menos que a Estados Unidos, a la Universidad de North Carolina en Wilmington. Bueno, Inés, os dejo ya con ella para que os cuente cómo fue tu experiencia internacional. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias Asunción. Bueno, hola a todos chicos. En primer lugar quería desearos mucha suerte con este final de curso que es un poco diferente, pero bueno, que estoy segura de que todos lo conseguiréis. Yo me llamo Inés Rosell y bueno, fui alumna del Colegio Santa Ana, que he visto que es uno de los centros que está con nosotros hoy, y estudié International Business en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Economía. Cursé la doble titulación internacional y así pude completar mis estudios de grado en la University of North Carolina at Wilmington. El programa además me dio la oportunidad de realizar mis prácticas curriculares en una empresa del sector financiero en Nueva York.
¿Quién me lo iba a decir a mí cuando años atrás estaba como vosotros con muchísimas dudas sobre qué estudiar, ¿no? Han pasado unos 7 años de eso, pero jope, hay que ver cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Netflix, Globo, el auge de Instagram, BlaBlaCar, Uber, y la verdad es que lo va a seguir haciendo mucho más. La situación actual y la capacidad que ha tenido la sociedad de adaptación, una sociedad cada vez más creativa y digital, os tiene que enviar un mensaje a las generaciones futuras. Si cuando yo estudiaba era importante, o cuando yo decidí empezar a estudiar era importante tomar la decisión de tirarse a la piscina, irse fuera, la verdad es que a partir de ahora lo va a ser mucho más, porque nos encontramos frente a un entorno laboral cada vez más multidisciplinar y que no solamente pide conocimientos, sino habilidades, soft skills. Cuando haces la maleta y decides irte fuera, te piensas que vas a volver con nuevos amigos, que te vas a formar, que vas a aprender inglés, pero al final cuando regresas te das cuenta de que has venido con mucho más. Tu verdadera ventaja competitiva son esas habilidades, esas soft skills que te has traído contigo. No tener miedo a los cambios, a mudarte, a volver a empezar, conocer a gente de otros países que no solo te da la oportunidad de que al final acabas teniendo casa para ir a visitarles alrededor del mundo, sino que además te permite conocer nuevas culturas y entender que las cosas se pueden hacer de muchas formas diferentes. Formarte en un sistema educativo diferente y sacar lo mejor de cada experiencia. Tener que buscar trabajo, piso, viajes, fuera de tu zona de confort. Por todas estas cosas y por mucho más, aparte de que me ha permitido formarme como profesional y forjar relaciones personales que durarán toda la vida, volvería a elegir la doble titulación International Business en la Facultad de Economía si ahora mismo estuviera como vosotros y tuviera que tomar esta decisión. Así que os animo a que os tiréis a la piscina y decidáis salir de España y conocer otras cosas. Y bueno, que también tenéis que tener en cuenta que la decisión que toméis seguro que es la correcta, y que bueno, que como ha dicho antes José Manuel, al final son unos años buenísimos los que están por delante y tenéis que formaros en conocimientos, pero también en todas las cosas que os harán ser el día de mañana un buen profesional y una buena persona. Así que eso, gracias. Muchas gracias, Inés y Asunción. Bueno, seguro que ahora ya os está entrando ese gusanillo de viajar a otras universidades y poder conocer otra gente, nuevas culturas y empezar a cumplir parte de esos sueños de los que nos hablaba nuestro decano en su presentación. Bueno, seguimos ahora con Antonio Marín. Es nuestro Community Manager y os va a presentar los canales de los que disponéis para comunicaros y contactar con nosotros, con la Facultad de Economía. Cuando quieras, Antonio. Muchísimas gracias, Cristina. Antes de nada, buenas tardes a todos. Antes de comenzar con mi breve intervención, pues me gustaría sumarme a las palabras de agradecimiento de todos mis compañeros, a todos los que estáis siguiendo esta sesión desde vuestras casas. Muchísimas gracias de corazón por vuestro interés con la Facultad de Economía, la cual esperemos que en un tiempo no muy lejano sea vuestra segunda casa. Para algunos seguramente a lo mejor es la primera también, pero por lo menos que sea la segunda. Como os he comentado, mi intervención va a ser muy breve y se va a centrar sobre todo en mostraros a través de qué medios de comunicación os podéis poner en contacto con la Facultad de Economía o bien la Facultad de Economía cómo se puede poner en contacto con vosotros. En este sentido, a nosotros nos gusta decir que son dos los pilares bases sobre los que se sustenta la comunicación en la Facultad de Economía. Por una parte tenemos las redes sociales y por otra parte tenemos la web corporativa de la Facultad de Economía. En relación a las redes sociales, bueno, estamos presentes en casi todas ellas, ¿de acuerdo? Nosotros ahora mismo tenemos cuenta institucional en Facebook, tenemos también cuenta en Twitter, tenemos en Instagram, que esa, bueno, es la preferida por muchos de vosotros. Tenemos además canal de YouTube, tenemos LinkedIn y, bueno, el hecho de ser un centro tan grande y también un centro muy dinámico es que actualmente tenemos también una app propia de la Facultad de Economía, la cual os la podéis descargar tanto para sistemas operativos Android como un sistema operativo iOS. Una de las características principales de la Facultad de Economía que suelen destacar todos los estudiantes que pasan por el centro es que somos un centro muy dinámico. Nosotros nunca paramos. De hecho, una de las características, bueno, de hecho, este ha sido uno de los lemas durante el confinamiento. Era facultad cerrada, pero no parada. Un ejemplo de esto ha sido la cuenta de Instagram de la Facultad de Economía. Durante estas semanas de confinamiento y con el fin de que los estudiantes
bueno, pues desconectaran un poco de esta situación tan extraña, pues hemos hecho alguna serie de actividad y la verdad es que ha tenido un éxito tremendo. Pero bueno, otros ejemplos también de este dinamismo de la Facultad de Economía lo podéis encontrar, por ejemplo, a través de Facebook. En Facebook, si os metéis en la cuenta institucional, veréis que tenemos numerosas galerías fotográficas de una inmensidad de actos que realizamos en nuestro centro. Pues, por ejemplo, galerías fotográficas de los actos de graduación, de los foros de empleo que organizamos, de las Olimpiadas de Economía, que muchos de vosotros participáis o seguramente en los próximos años participaréis. O, por ejemplo, otro ejemplo es el caso de Twitter. En Twitter lo que tratamos de dar difusión es, bueno, pues a todas aquellas actividades que organiza el profesorado de la Facultad de Economía, o bien los estudiantes, o bien incluso los exalumnos nuestros, ¿de acuerdo?, que continúan haciendo numerosas actividades y colaboraciones con nuestro centro. Pero como os he dicho al principio de esta intervención, uno de los pilares base para nosotros en la comunicación es la web corporativa de la Facultad de Economía. Para nosotros es la joyita de la facultad. ¿Por qué es tan importante? Bueno, en primer lugar, le dedicamos muchísimas horas y la tratamos de tener lo máximo posible actualizada con todas las noticias y novedades para vosotros. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque la web de la Facultad de Economía es una herramienta vuestra, ¿de acuerdo? Como ha dicho el decano al principio de su intervención, la Universidad de Valencia es un centro, es una institución muy grande, la cual está formada, bueno, pues por numerosos centros, numerosas facultades. Todas ellas tienen su propia web corporativa, pues nosotros tenemos la nuestra. Imaginaros que vosotros estáis interesados ahora mismo en estudiar, pues no sé, Administración y Dirección de Empresas, o por ejemplo Economía o International Business. ¿Dónde podéis obtener toda la información del plan de estudios, horarios, exámenes sobre estas titulaciones? Pues en la web de la Facultad de Economía. Y bueno, antes de despedirme, sí que me gustaría comentaros también dos correos electrónicos que ahora mismo pueden ser muy importantes para vosotros, ¿de acuerdo? Por una parte tenemos el correo de la Secretaría, como podéis ver en esta diapositiva, que es secretariafde@uv.es. A través de esta cuenta de correo electrónico vosotros podéis realizar cualquier tipo de pregunta relacionado con trámites y procedimientos de matrícula, información de las titulaciones, recibos, es decir, toda la información que sea sobre los trámites de nuestras titulaciones la podéis realizar a través de esta cuenta institucional. Y también podéis utilizar, pues para información a nivel más general, la cuenta de la Facultad de Economía, que es fac.economia@uv.es. Con esto me quiero despedir, no sin antes animaros a que sigáis desde ya nuestras redes sociales y que veáis cuál es el alma de la Facultad de Economía. Cristina, te devuelvo la conexión y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues como os decía Antonio, esta será para muchos de vosotros vuestra segunda casa. Y realmente así es como nos gusta que se encuentre nuestro estudiantado. Pero no hemos terminado. Aquí nos dedicamos en cuerpo y alma a la formación académica. Sin embargo, para conseguir profesionales preparados, se necesita una formación integral, que se trabaje desde muchos ámbitos, que son precisamente los que nuestra vicedecana de Comunicación y Relaciones con la Empresa nos va a presentar. Manoli Pardo, adelante. Hola, buenas tardes. Encantados de pasar este rato con todos vosotros. Bien, a mí me toca explicaros las bondades de la Facultad de Economía y para ello me acompaña una estudiante del grado de International Business, Claudia Cuñat. Hola Claudia, ¿cuánto tiempo sin verte? Bien, para alguno de vosotros vais a pensar, vale, ahora viene el autobombo, la propaganda, pero no es del todo así. Yo os voy a ofrecer información, como ha dicho el decano, este es el objetivo de la sesión, que estéis informados y después vosotros vais a tomar vuestras decisiones. Así que os voy a explicar pues, por qué podríais elegir la Facultad de Economía. Y voy a empezar por una cuestión muy objetiva, que son los rankings. Seguro que todos habéis oído hablar del ranking de Shanghái, el decano ya lo ha mencionado en la bienvenida, sale muchas veces en prensa porque es el más prestigioso a la hora de ordenar universidades en el mundo. Pues bien, de esas 17.000 universidades que ha comentado el decano, la de Valencia, en el área de administración de empresas, estrictamente es ADE, pero podríamos considerar que incluye también el título de finanzas y contabilidad y el de International Business, pues en este área de administración de empresas la Universidad de Valencia está entre las 150 primeras del mundo. Y si filtramos por países, ocupamos la primera posición en España. En turismo estamos a nivel mundial todavía mejor posicionados, porque estamos entre las 75 mejores universidades. Y en economía estamos entre las 300 mejores, que insisto que hay 17.000. Pero un ranking que me gusta especialmente y que no se nombra tanto, lamentablemente, es el de la Fundación Everis. Porque ese ranking lo responden empresarios, en función de la impresión que les causa lo bien formados o lo mal que están los estudiantes que contratan esos empresarios recién salidos de la universidad. Pues bien, esos empleadores
nos sitúan en el área de Economía y Empresa a la Universidad de Valencia como la segunda mejor universidad española. Y además estamos a 19 décimas de la primera, es decir, todo un lujo. Y además en ese ranking se identifican qué competencias son las que más valoran por las empresas. ¿Cuál creéis? Por supuesto, competencias técnicas y demás, pero la primera competencia que más valora un empresario es la honestidad y el compromiso ético. Y justo en esa, nuestra universidad es la primera de España. Además, siguen otras competencias interesantes, la capacidad de aprendizaje, la adaptación al cambio, el trabajo en equipo. Seguro que os suena. Si habéis escuchado a nuestros estudiantes de prácticas y del programa internacional, a Isabel y a Inés, habréis visto que han hecho referencia a esas competencias que las han adquirido a través de sus experiencias. Pero bueno, basta de rankings y os voy a enseñar un poquito también por qué estamos en esas destacadas posiciones en términos de infraestructuras también. Nuestra facultad está en el campus de Tarongers, como ya sabéis, campus de los Naranjos. Tenemos una red wifi de Duroam, que es común a la mayor parte de universidades del mundo. Es decir, que si te pillas de viaje por Nueva York, que no tienes datos, y te acercas a la puerta de la New York State University y tal, te conectas a Eduroam con tu usuario y tu password de la Universidad de Valencia. Tenemos una biblioteca fantástica, tenéis ahí la foto enorme, pero bueno, Claudia ha pasado más horas que yo en esa biblioteca seguro. ¿Qué me cuentas, Claudia? Pues la verdad que sí. Yo he de reconocer que cuando estaba ahí donde estáis vosotros, no había pisado una biblioteca en mi vida y no pensé que nunca fuera a hacerlo, pero ahora que estoy terminando no sabría decirte la cantidad de horas que he pasado allí dentro. Y he de decir que después de haberme ido de Erasmus y ver cómo funciona un poco las bibliotecas fuera, ahora valoro muchísimo más nuestra biblioteca. Para empezar, tiene muchísimo espacio donde sentarse. Habéis visto que ese es el hall, tiene muchísimas plantas. Tiene espacios dedicados para trabajar en equipo, con incluso televisiones para preparar vuestras presentaciones. En fin, tiene lo más importante, tiene casi todos los libros que vais a usar en vuestras clases, con lo que la mayoría de las veces no tenéis ni que comprarlos, vais, los consultáis o los podéis llevar a casa. Y para mí lo más importante, lo más destacable es el horario que tiene, que en época de exámenes, me parece que este año pasado ha estado hasta las 2 de la mañana, lo cual te permite adecuarte y planificarte realmente a tu ritmo y viene muy, muy bien. Y con lo que has dicho del wifi, yo lo he comprobado de viaje y es cierto también. Sí, la verdad es que tenemos un campus muy completo, hay también otra serie de instalaciones, pues hay un establecimiento, la Tenda, que vende papelería, material corporativo, un gabinete de salud, un campo de deportes muy completo. Tenemos el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas, el Instituto Confucio para aprender lengua y cultura chinas, el Centro Ruso, hay asociaciones de estudiantes. No sé, Claudia, ¿qué servicios usáis más vosotros, los estudiantes? Pues yo te diría que el Centro de Deportes, quizá, y en mi caso, que me vino muy bien, el Centro de Idiomas, que a los estudiantes nos hacen un precio especial, a los estudiantes de la universidad, y yo me saqué el título de inglés mientras estaba estudiando y las clases se quedan súper baratas. Además es que viene súper bien porque está a 2 minutos de las clases de la facultad y va genial tenerlo. Bien, pues sí, tenemos unas instalaciones, la verdad es que muy completas. Y además, pues esa posición en los rankings no solo nos la han dado las instalaciones, por supuesto, nos la hemos ganado a pulso porque en la siguiente transparencia vais a ver todos los clubs y todos los proyectos que funcionan en la Facultad de Economía. Si me pusiera a explicarlos, podría estar aquí un par de horas, pero si os leo los nombres prácticamente son suficientemente aclaradores. El Club de Bolsa, el Club de Emprendimiento, Club de Mentores, el Club de Ética. Recordad lo que os he dicho antes de la competencia más valorada por los empresarios, honestidad y compromiso ético. Y además tenemos una serie de proyectos pues, que trabajan por un mundo más sostenible, más solidario, más igualitario. Y es que en la facultad somos hiperactivos. Aquí organizamos una media de 170 conferencias, seminarios, talleres al año. Teniendo en cuenta que si restamos las semanas de exámenes tenemos 30 semanas lectivas, pues ya veis que haciendo la división prácticamente todos los días aquí hay algo. Incluso cuando los premios Nobel vienen a Valencia para asistir como jurados a los premios Rey Jaume I, pues aprovechamos la ocasión y organizamos una sesión con el Nobel de Economía. Vamos, una oportunidad única para cualquier persona que estudie economía. Pero vamos, si hay 2 días en los que se concentra en especial la visita de empresas y de profesionales, esto es en febrero, en la celebración del Foro de Empleo. Y esto lo tiene que contar Claudia, porque sí, ¿verdad que sí? Sí. Yo este año he tenido el honor y el orgullo de ayudar a Manoli y a su equipo a organizar esta feria de empleo. Y de verdad, aunque ahora trabajar os suene algo de otra vida, esto es algo que apuntaros porque os va a ser muy útil.
Consiste en diversas charlas en las que, particularmente a mí, las que más me gustaron y más me llegaron eran las experiencias de antiguos alumnos de la universidad que estaban trabajando ahora en estas empresas que habían venido a ayudarnos y os cuentan pues toda su experiencia de cómo han llegado ahí. Muchos de ellos se quedaron después de las prácticas, os cuentan consejos de cómo superar las entrevistas, os cuentan pues todo, pero de primera mano y de una manera muy cercana. Aparte, en el hall montamos, en el hall de la facultad, más de 30 stands en los que tenéis una mano muy directa con las empresas que vienen, que intentamos que estén de todos vuestros ámbitos, desde turismo hasta ADE. Ahí os pueden ayudar a decir cómo funcionan las entrevistas, le podéis dejar vuestro currículum, os pueden ofrecer prácticas de trabajo. En fin, os aseguro que después de esos 2 días salís de la feria y tenéis una idea muchísimo más clara de cómo enfocar vuestro futuro y de muchas veces de cómo llegar a ese punto de las cosas que necesitáis para seguir. Por lo tanto, no os esperéis el último año si estáis estudiando en la facultad, id acercándoos desde el primer año, que siempre os va a venir muy, muy bien. Pues sí, la verdad es que Claudia colaboró este año en la organización del foro junto con otro equipo de otros 10 estudiantes y estaban encantados en esta actividad. Bien, además del foro de empleo, en septiembre tenemos también un foro de turismo, porque es un sector muy específico y por eso organizamos también un foro específico aprovechando para conmemorar el Día Mundial del Turismo, que la Organización Mundial del Turismo fija como el 27 de septiembre. Todos los años nos visitan también numerosos profesionales y ya veremos este año lo que nos permite el COVID hacer el 27 de septiembre. Os he mencionado también en varias ocasiones lo importante que es para nosotros la solidaridad, la ética. Pues bien, aprovechando esa infraestructura del foro de empleo que os comentaba y las casetas del foro que pagan los empresarios, porque nosotros las alquilamos y las pagan los empresarios, pues al día siguiente invitamos a más de 50 ONGs para que llenen el hall de alegría, de ilusión, de positivismo. Es un día mágico. Os invito a todos, estudiéis o no en nuestra facultad, a que nos visitéis esa mañana, seguidnos por las redes sociales y mirar, es el día del foro de solidaridad y voluntariado. Y vais a ver cómo el subidón de optimismo que te da te deja las pilas cargadas para una larga temporada. Bien, y quiero finalizar mostrándoos también algunas fotos de los más de 40.000 alumni que han pasado por nuestra facultad en estos años. ¿A cuántos conocéis? Bueno, el primero está un poco borroso, pero seguro que los futboleros ya han reconocido a Kiko Catalán, el presidente del Levante. Bueno, los que seáis del Valencia no pasa nada, Jorge García, el director de marketing del Valencia, también estudió con nosotros y también nos visita bastante a menudo. Y otras caras quizás son menos conocidas, pero el nombre de las empresas que dirigen lo compensa. Estamos hablando de Toyota, de BP, del presidente de BP España, de Mercadona, del Hospital de la Fe, el Mercado Central, el Puerto de Valencia, y políticos, por supuesto, muchos de ellos han pasado por aquí. Joan Lerma, Jordi Sevilla, Vicent Soler, Sandra Gómez, Juan Carlos Moragues. Bueno, pues con todos estos alumni mantenemos una excelente relación y al venir a impartir una charla y a participar en un evento, pues nos regalan lo más preciado que tienen, que es su experiencia y su tiempo. Claudia, ¿para cuándo una foto tuya aquí? Pues espero que pronto, en ello estamos. Claro que sí. Bien, generosidad, solidaridad, son valores muy presentes en nuestra universidad, porque somos una universidad pública, ya os lo ha dicho el decano. Y además el estudiar en la Universidad de Valencia os va a abrir una puerta impagable al mundo de la cultura, a desarrollaros como personas. La universidad tiene una amplísima oferta de conciertos, de teatros, de exposiciones, de proyectos en los que podéis participar. Es que, en definitiva, estudiar en la universidad es muchísimo más que estudiar una carrera. Es desarrollarse de manera integral, es convertirse en un ciudadano. Es aprender a disfrutar de la vida, es aprender a soñar. Y ahí es donde está nuestra meta, ya os lo ha dicho el decano, queremos acompañaros en ese sueño. Y en definitiva, os matriculéis donde os matriculéis, aprovechad el tiempo de universidad, soñad y disfrutad. Es el mejor consejo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, gracias a Claudia también. Gracias a ti. Y devolvemos la conexión a Cristina. Bueno, muchas gracias Manol y Claudia pues, por ofrecernos esa visión que tal vez es menos conocida de aquello que realizamos en la facultad para nuestros estudiantes. Para finalizar esta sesión contamos con Santiago Ausina, que es vicedelegado de estudiantes y además estudiante de ADE, y con Gemma Hernández, vicecoordinadora del ADR de la Facultad de Economía y estudiante de Economía.
quieren animaros transmitiendo sus experiencias, pues como os decía, somos una facultad que mantiene una estrecha relación con nuestros estudiantes. Cuando queráis, Santiago y Gemma, adelante. Pues hola, buenas tardes. Como ha dicho Cristina, yo soy Santiago Sina, soy estudiante de tercero de ADE y soy el delegado de estudiantes en la Facultad de Economía. ¿Cuál es mi función? Pues es ser puente entre la facultad y los estudiantes. Bueno, yo soy Gemma Hernández, soy estudiante de tercero de Economía y también soy la vicecoordinadora de la DR de la Facultad de Economía. ¿Y por qué estudiar en la Facultad de Economía? Pues desde mi experiencia puedo decir que es porque hay un sentimiento de familia. Puedo enseñar que al hablar de una facultad, de una universidad, puede existir ese sentimiento. Pero la verdad es que yo, desde mi experiencia, sí que puedo decir y puedo afirmar. Primero, por los compañeros de clase, de curso. Compañeros al final acaban siendo amigos. De ahí pasando al personal de administración y servicios. Un personal que se decide por nosotros, se preocupa. Y con los que muchos, a través de diversas actividades que ofrece la facultad, pues también acabas estrechando lazos. Además, a muchos los conoceréis en secretaría. Luego también con el profesorado. De verdad, los profesores no es un explico y me voy, sino es un explico y de verdad intento que hayáis entendido. O sea, una de las frases que más vais a escuchar y os saltéis de escuchar es ¿lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? Se van a concienciar de que de verdad lo hayamos entendido. Y luego también pues todo el equipo de canal, que lo tenéis aquí presente, hemos ido hablando un poco todos. Un equipo que también se decide por y para los estudiantes. Además, bueno, es una situación difícil. De hecho, por ejemplo, ahora mismo estamos aquí en este webinar vía online y por todo el tema del COVID. Y en este estado de alarma también hemos visto lo mejor de la facultad a nivel de alumnos, de profesores, del personal de administración y servicios, del equipo de canal. O sea, hemos conseguido una de las mejores docencias de toda la Universidad de Valencia en esta facultad. Además, antes Manuel y Claudia han comentado algo sobre los foros. O sea, que la facultad también intenta que nosotros estudiantes tengamos una formación muy completa. Bueno, una de las cosas que tiene nuestra facultad que no tiene el resto es la semana cero. En un principio diréis, "Buah, tengo que ir 2 semanas antes o una antes de la que me toca, ir un par de días a la universidad". Pues la verdad es que es lo mejor. Yo también lo pensaba, la verdad. Pero allí ya empiezas a conocer a los profesores, empiezas a conocer la secretaría, el aula virtual, que es, la verdad es que la vas a utilizar un montón todos los días cuando empieces en la facultad. Vas a empezar a conocer a tus compañeros, que serán los amigos y tu familia el resto de la carrera, y cómo no es que sea lo más importante, pero la cafetería, que también es un buen lugar. Y nuestra biblioteca, ¿vale?, que es la más grande de todas las bibliotecas de la UV, con más de 280 ejemplares, y la verdad es que yo también he pasado muchísimas horas en la biblioteca y he utilizado un montón los libros porque la verdad es que son de gran ayuda. Después aquí es cuando entran los mentores. ¿Quiénes son los mentores? Bueno, pues son alumnos más mayores que te van a guiar y acompañar durante tu primer curso y se asignan uno por clase. Entonces puedes contactar con él vía el correo y te va a ayudar en todo. La verdad es que son súper importantes con nosotros. Aparte, los estudiantes tenemos voz y voto y en la universidad a través de diferentes asociaciones, sindicatos. Y si no quieres dar un sindicato, puedes presentarte de forma individual. Se hacen unas elecciones y hasta el 2021 no son las próximas. Y bueno, como hemos dicho Gemma y yo, y ahora mismo pues acaba de recordar, somos representantes de los estudiantes y como tal nos lleva a reunirnos con otros representantes de otras facultades. Y en todas ellas, una de las cosas que siempre se dice y siempre se habla es de los mimados de economía y hace referencia a cómo la facultad nos trata, cómo la facultad cuida de nosotros, de sus alumnos. Bueno, por último, aconsejaros que sigáis las redes sociales de la Facultad de Economía y de la ADR para que os dé una cercanía a la facultad. Y por último, muchísimas gracias y mucha suerte en los exámenes, chicos. Muchísimas gracias por vuestras palabras. Pues bien, hasta aquí nuestra presentación en esta sesión virtual de Puertas Abiertas de la Facultad de Economía. Nos gustaría haber sido capaces pues, de acercaros a nuestra facultad y de alejaros de esos miedos e incertidumbres que nos abordan cuando estamos llegando a la universidad. Y no puedo finalizar sin agradecer vuestra atención y el interés en esta sesión y mucha suerte a todos aquellos que os tenéis que enfrentar a las pruebas de acceso a la universidad. Deciros que estaremos encantados de recibiros en nuestra facultad el próximo curso. Bien, si tenéis cuestiones y queréis plasmarlas en el chat, como os decía, no tenéis habilitados los audios ni los vídeos,
pero sí podéis escribir en el chat y os daremos respuesta a aquellas cuestiones que consideréis oportunas. Y como sabéis, ahora en este mismo chat os vamos a poner los enlaces para que podáis acceder a las salas virtuales de cada uno de los grados y allí pues tendréis a los coordinadores de cada uno de ellos y además también vamos a abrir otra sala de cuestiones administrativas donde os atenderá el personal de servicios administrativos. Pues en breve aparecerán en el chat los enlaces. Manoli. Ahí están. Bueno, lo que os decía, si queréis realizar alguna cuestión a través del chat, estaremos encantados de responder y el que quiera puede ir accediendo ya a las salas en cada uno de los grados. Muchísimas gracias por vuestra atención. Macarena nos pregunta, te envío la pregunta a ti, Asunción, si se puede acceder a las dobles titulaciones internacionales desde el grado de TADE. Hola, hola Macarena. Vale, las dobles titulaciones internacionales solamente las tenemos en los 3 grados por ahora, en los 3 grados que os he mencionado antes, es decir, en International Business, en Administración de Empresas y en Economía. El grado de TADE de por sí ya es un doble grado local y entonces aún no hemos añadido ninguna doble titulación internacional en ese doble grado. Sí, bueno, preguntaba Alba cómo entrar en el link del grado. Los tenéis todos los grados aquí, como os decía Manoli Pardo, los tenéis uno diferente para cada grado y simplemente pinchando en los enlaces tendréis acceso a la sala. ¿En el chat? ¿Has entrado en el chat de panelistas, Miriam? Disculpad, esto ha sido un error mío. Os lo he puesto solo en el chat de panelistas y no a los demás vale. presentes. Perdonad. Ya estáis, perdón. ¿Tenéis alguna cuestión más? Pues os traslado la pregunta a ver, yendo a la segunda convocatoria de la SEBAU, ¿suelen haber posibilidades de acceder al grado de ADE respecto a las plazas? ¿Loli? No, José Manuel ya nos dice que no. Nuestro decano nos dice que no. Hay que ser positivos a la primera. ¿Tenéis más consultas? Exacto. No, hay que pensar que aprobarás en la primera. Perdón, me había ido a una sala paralela, sí. Nada, ya. No, ya la ha respondido José Manuel, sí. Vale, gracias. Gracias, Loli. Bueno, si no hay más cuestiones, ¿se quiere despedir el señor decano? Bueno, muchas gracias a todos por asistir y vuestro interés por estudiar economía en nuestra facultad. Yo ahora os invitaría a que quizás aquí pues, haya un poquito más de timidez a la hora de hacer preguntas, que nos vayamos a cada una de las salas abiertas en cada uno de los grados, e incluso si tenéis algún tipo de cuestión administrativa, como la pregunta que nos acaban de hacer sobre las plazas o sobre el proceso de matrícula, y etcétera, pues que vayamos a la sala de sesiones administrativas. Nada, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias. Antes de cerrar, Y- Cristina, perdona, pero veo Sí. que en el chat hay algunas preguntas que se han quedado atrás por mis links. Bueno, ¿Vale? nos Alguien pregunta si va a preguntan, haber- Exacto. Vale. sí, nos preguntan si va a haber un doble grado de Economía y Derecho. Loli Forés no sé si se ha vuelto a ir a la sala. Para este curso no. Ya. Para este curso no se ha paralizado todo, pero para el próximo curso ya lo tenemos preparado todo para iniciarlo. Preguntan si se puede poner el panel con los colegios. Supongo que será la primera de las diapositivas con el listado de todos los institutos. Respecto a la pregunta de Dani, nos dice si los que hicieron la EBAU en julio del año anterior tienen preferencias sobre las que hacen la EBAU este año. ¿Loli? Yo invitaría a estas cuestiones a la sala de sesiones administrativas. Sí. Ya está, los compañeros están preparados en la sala de sesiones de cuestiones administrativas. Y son cuestiones puramente administrativas. Administrativas más que nuestras, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer poder realizar esta sesión virtual, ya que no hemos podido enseñar en nuestra facultad pues de una forma un poquito más dinámica. Pero bueno, creemos que hemos sido capaces de llegaros y de que conozcáis un poco dónde nos movemos en nuestro centro. Muchas gracias.